Varios. Muy bien, pues sean bienvenidos a esta sesión del 2 de julio. Hoy es día del OVNI, dicen algunos, porque Pero allá, ya que más van a poder celebrar, si ya celebran la marcha esa que acaba de pasar, ¿qué pues más da? sí, sí, sí. Los ovnis. Sí, Pues nada más sí, que, todavía son más divertidos los ovnis que ver a todos esos adefesios ahí sí, es que fíjense que en marchando. 1947 dicen que, bueno, algo cayó allá en Roswell, Nuevo México, y Sí, entonces, pues mucha gente se interesó qué era lo que había caído, porque algo cayó y produjo una explosión en medio del desierto. Y entonces empezaron a ir algunos periodistas y los mensos de la Fuerza Aérea dieron en la primera conferencia de prensa, dijeron que un ovni había caído y que el ejército, bueno, la Fuerza Aérea lo había recuperado. Y entonces, pues, publicaron eso inmediatamente. Lo convocaron a una rueda de prensa en la tarde del 2 de julio. Y entonces, ya que fueron, ya era un coronel de la Fuerza Aérea que dijo, no, no fue ningún ovni, fue un globo sonda que se había desinflado y había caído en el desierto. Pero un globo sonda no produce una explosión. Ajá. Y entonces, pues de ahí empezó la locura de los ovnis. Creo que fue el acontecimiento el primero, o la noche o madrugada entre el 1 de julio y el 2 de julio, que según pues sí hubo muchos testigos que vieron que había luces en el cielo y algo cayó y produjo una explosión muy fuerte, que de hecho mucha gente en el pueblo la escuchó, pero ya después los militares dieron una segunda versión que contradecía la primera, pero los periódicos por la mañana del 2 de julio dijeron que según el ejército o la Fuerza Aérea había caído un ovni, y de ahí para acá pues ya Maussan se hizo millonario, ¿verdad? Sí. Y así todo este show mediático de los ovnis, que bueno, si hay cosas que uno no sabe explicar, a mí me ha tocado ver en 3 ocasiones cosas que no sé qué eran, pero pues ya que sean así, naves que vengan de otros planetas y que son que reptilianos o de las Pléyades y todas esas, ya son explicaciones muy fantasiosas. Y pues bueno, solo Dios sabe qué es lo que ha pasado en todos estos años, pero sí, por eso dicen algunos locos que hoy es el día de los ovnis, que hay que festejar la llegada de los ovnis por lo que ocurrió en Roswell. Bueno, pues nosotros no creeremos en los ovnis, quizá, pero sí creemos en la intervención de Dios en el mundo, que nos ofrece un mensaje y un camino de salvación. así. Hoy entonces vamos a terminar este libro de Enoch tan interesante, que nos presenta una perspectiva diferente a la bíblica sobre, como vimos, el origen del mal, el origen del pecado, el deseo de Dios de sanar, digamos, a la humanidad, a través de una perspectiva y un tipo de literatura que no es muy común encontrar en la Biblia, y sobre todo pues alusiones a ciertos personajes que obviamente se monta, digamos, todo un esquema mítico en torno a un personaje bíblico que es Enoc, y como se habla de también en este libro, que se basa en un texto de Génesis que presenta a supuestos hijos de Dios o ángeles que descienden del cielo a unirse con mujeres. Y de ahí se desató todo, así como en Roswell, ¿verdad? Se desató toda la onda de los ovnis, así también con un texto que en Génesis se plasmó por escrito y que se toma como parte inspirada por Dios, porque la iglesia ha enseñado efectivamente en la Dei Verbum, se recuerda que la Biblia contiene palabra de Dios para nuestra salvación prácticamente en todas sus partes. Y alguien dirá, incluido el pasaje de estos hijos de Dios que se unen con mujeres, teóricamente sí, o sea, es parte de la revelación. El chiste es encontrarle la recta interpretación al pasaje, que obviamente se haría dentro de un marco mítico y no como una anécdota histórica
como mucha gente lo ha tomado, como estos grupos enoquianos prácticamente se valieron de estos textos de Génesis como argumento para desarrollar toda una literatura y una narrativa en torno a la figura de Enoc para presentar, digamos, una especie de judaísmo alternativo, aunque no necesariamente para contestar al judaísmo mosaico. Quizá sí tenían pleitos ahí con los sadoquitas en el Templo de Jerusalén, que defendían la interpretación clásica o mosaica de la ley y de las relaciones entre Dios y su pueblo. Y acá, aparte de eso, que sí pudo haber habido esos conflictos, sí tenemos que los grupos enóquicos lo que pretendían era justificar sus ideas y creencias remontándolas a un personaje mucho anterior a Moisés, que obviamente sería el personaje de Enoc. Y van presentando a Enoc, pues no solo como un hombre bueno, sino casi como un ángel, como alguien que se va transformando poco a poco en una especie de ser celestial. Y vamos a encontrar después, aunque no sea parte de este curso, pero sí sabemos que se elaboraron otros libros sobre la persona de Enoc. El segundo libro de Enoc, que es ya de época cristiana, llamado Enoc eslavo, porque se conserva en ese idioma eslavo, que es como el latín para nosotros, es el eslavo para las lenguas de países orientales como Rusia, Ucrania, Eslovaquia. Todos esos países tienen idiomas que vienen del antiguo eslavo, que es el idioma en que se escribe el segundo libro de Enoc. Pero aparte hay un tercer libro de Enoc que presenta una reinterpretación del primer libro, sobre todo el libro de los vigilantes, diciendo que Dios poco a poco fue transformando a Enoc en cada uno de los traslados que Enoc tiene, que va al cielo para escuchar revelaciones que Dios le da. Poco a poco Dios lo fue transformando en una especie de superángel, y a ese ángel le llaman Metatron, no Megatron como el de los Transformers, sino Metatron. Y esta figura de Enoc Metatron, Enoc que se convierte en un escriba de Dios y que es al mismo tiempo una especie de superángel, pues viene presentado por estos grupos esotéricos judíos que todavía llegan hasta el día de hoy, promoviendo esta figura de Enoc Metatron. Ustedes pueden entrar en YouTube y le pueden poner ahí Enoc Metatron y les van a aparecer una gran cantidad de videos que siempre tienen relación con una interpretación esotérica de la Biblia, desde grupos, digamos, místicos judíos, que obviamente no tienen ningún carácter oficial dentro del judaísmo. ¿Por qué? Porque ni pertenecen a grupos rabínicos serios, ni a tradiciones de la interpretación judía que se base, por ejemplo, en libros tradicionales de mucho peso en el judaísmo. Pero bueno, ahí está. Entonces les digo, como Enoc, el primer libro de Enoc, generó toda una historia muy larga de tradiciones que llegan hasta nuestros días, sobre todo en el judaísmo místico, como la Cábala. Yo no sé si el Zohar también hable de Enoc, pero sí son generalmente movimientos judíos esotéricos, no del rabinismo clásico, ¿verdad? Bien, entonces pasamos a estos últimos capítulos, los capítulos 106 a 108 de Enoc, que contienen un llamado Apocalipsis de Noé y la última exhortación de Enoc, castigo de los pecadores y recompensa de los justos. Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te pedimos que en esta tarde, en esta noche, nos infundas el don de tu Espíritu Santo para que, convencidos de la revelación que nos has manifestado en Jesucristo, Hijo tuyo, también Hijo del hombre,
también Mesías y Señor, nosotros podamos también hacer un recto discernimiento de estas tradiciones judías que nos hablan de Enoc, para que veamos el alcance de influencia que tuvieron estos grupos dentro del judaísmo tardío, del tiempos del Segundo Templo y dentro también de los orígenes del cristianismo, para que valorándolo adecuadamente nosotros podamos ver que a través de todos estos grupos que tenían pues ciertas ideas, cierta forma de ver la historia o hacer una interpretación de la historia, pues también contribuyeron de manera indirecta en todos esos elementos que después se convirtieron en esenciales para el cristianismo primitivo. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos guíe por la recta comprensión y sobre todo para valorar el alcance de las creencias de estos grupos que precedieron a la aparición del cristianismo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre Amén. y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, entonces pongo aquí el libro de los fragmentos del libro de Noé, así se le llama, pues al llamado Apocalipsis de Noé, que viene en esta parte final de Enoc. Contiene pasajes incorporados en el libro de Enoc, lo que hace pensar que tuvo un origen anterior al resto del primer libro de Enoc. Es decir, estos capítulos finales de 106 a 108 de Enoc son expresión de un libro o de unos fragmentos que se llaman Apocalipsis de Noé o Libro de Noé, que existió antes de la redacción de Enoc. Entonces, ¿dónde quedaron esas copias? No lo sabemos, pero sí vemos que el tenor del texto, lo que va diciendo, difiere un poco con el resto del libro de Enoc y hace pensar entonces que este libro pues ya era conocido, como podemos ver aquí, era mencionado en el libro de los jubileos y también fue utilizado para redactar el libro de los vigilantes. Si ya vimos que el libro de los vigilantes puede ubicarse, por ejemplo, según Anathea Portier John, el libro de los vigilantes se empieza a redactar en el siglo III a.C., pues podemos pensar que el llamado Apocalipsis de Noé es del siglo III a.C. Se escribió antes del comienzo de la redacción del libro de los vigilantes. Por eso se dice aquí que su circulación tuvo que comenzar por el siglo III a.C. No hay certezas sobre quiénes pudieron haber sido sus autores y redactor final. Sin embargo, aparte de ciertas secciones posiblemente escritas por un judío helenizado, es decir, un autor judío influenciado por el pensamiento griego, como sugiere el idioma original y el conocimiento de la topografía, la mayoría de la obra parece haberse redactado en ese territorio de Israel. Es decir, este autor pudo haber sido influenciado por el pensamiento griego, pero el autor conoce bien la topografía, es decir, cuando va describiendo lugares, cerros, etcétera, es preciso en su explicación, por eso necesariamente era alguien del territorio de Israel, conocedor de la cultura judía, pero también influenciado por el pensamiento griego. Recordemos, ¿a partir de cuándo hay influencia del pensamiento griego en Israel? Desde más o menos el 320 a.C., más o menos la época en que conquista y muere Alejandro Magno, que parece que conquista ya por el 322, 23 a.C., hace la conquista de la tierra por donde está Israel y a los pocos años muere, ¿verdad? Que se cree que lo envenenaron allá en Babilonia, pero pues ya después vino la repartición de todos los territorios que había conquistado Alejandro, se lo dividieron sus 12 generales y todos ellos siguieron impulsando la cultura griega en todos los lugares conquistados. Así que estaríamos hablando más o menos desde el 320 a.C. que empieza a haber una cada vez más organizada influencia griega en el pensamiento de toda la región, incluido Israel.
Es probable que el autor o redactor final fuera un piadoso, posiblemente un fariseo, un protofariseo, quizás de los primeros fariseos que empezó a ver allá por el siglo III antes de Cristo, porque los fariseos agarraron fuerza más bien entre el siglo II y I antes de Cristo. Por eso diría un protofariseo sería alguien de los primeros fariseos, si es que estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Formada por 3 fragmentos independientes, esta tradición sobre Noé incluye un fragmento de este ciclo. Existen restos de un libro de Noé incorporados por el redactor final, aunque con poca habilidad. Es decir, como que los metió así sin más y no procuró darle armonización con lo que venía ya escrito. Además, se menciona la existencia de un libro de los gigantes, probablemente eliminado por su heterodoxia. Es decir, porque a ojos de un buen judío, el libro de los gigantes pudo haber contenido herejías, es decir, errores doctrinales que no coincidían con la base del judaísmo y entonces los eliminan. Se han señalado influencias externas en los autores o redactor. Aquí hablaríamos del redactor final. ¿Qué tipo de influencias? Pues leyendas babilónicas y egipcias. Por ejemplo, la descripción de los espíritus malignos, las aguas primordiales de la vida y los libros de la vida reflejan influencias babilónicas. ¿Por qué? Porque en la literatura babilónica es donde se habla de espíritus malignos, aguas primordiales y libros de la vida. Quizá algo semejante sobre espíritus malignos pueda verse en Egipto, pero es más probable que el conjunto de, digamos, imágenes simbólicas o un imaginario simbólico que aparece en el libro de Enoc, concretamente en el libro de los vigilantes y aquí en el libro de Noé, pudiera tener un origen más bien babilónico. Semejanzas con textos del Nuevo Testamento en cuanto a esta sección de los capítulos 106 a 108, tenemos, por ejemplo, Mateo 19, 28, que es semejante a 2 secciones del libro de Enoc, del capítulo 52, versículo 5, y el capítulo 108, versículo 12. Este 108 es precisamente el último de los capítulos del libro de Enoc, correspondiente al Apocalipsis de Noé. También en Lucas 16, 8 tenemos una relación con capítulo 108 de Enoc, versículo 11. Lo mismo, Juan 12, 36 se parece al 108 de Enoc. Lo mismo, Efesios 5, 8, fíjense cómo son prácticamente los mismos versículos, 108, 11 y 108, 12. Por otro lado, Primera de Juan 2:15 se parece a este libro de Enoc 108, versículo 8. Y Apocalipsis 20:15 se parece a 2 pasajes de Enoc. Uno que es el 90:26, cierre del libro de las parábolas, me parece, porque del 91 al 105, recuerden que tenemos el libro de los llamados, el libro, el último que acabamos de ver, que es el de, después de visiones y sueños, perdón, este 90-26 sería de visiones y sueños, y después del 91 al 105 tenemos la sección previa que habíamos estado acá viendo, que es el libro de enseñanzas y castigos, efectivamente. Enseñanzas y castigos. Ajá. Bien, vamos a ir viendo poco a poco algunos de estos pasajes. Vemos capítulo 106, dice: al cabo de unos días, Enoc tomó mi hijo Matusalén para su hijo Lamec, una mujer que se preñó de él y tuvo un hijo. Esta es la versión etiópica. La versión griega, en cambio, dice: tras cierto tiempo tomé mujer para mi hijo Matusalén. Ella le parió un hijo y le puso por nombre Lamec. La justicia había estado humillada hasta aquel día
cuando tuvo edad conveniente, tomó para sí mujer y ésta le parió un hijo. Ujú. Esto muestra entonces que hay dos tradiciones, al menos se nos decía desde la introducción que dentro de la tradición etiópica hay 20 variantes, 20 manuscritos. En etiópico, al parecer todos coinciden en este primer versículo del 106. En cambio, hay una versión griega también del libro de Enoc que en el 106, versículo 1, es un texto muy diferente. Mientras que acá se dice, tomó mi hijo Matusalén para su hijo Lamec, una mujer que se preñó de él y tuvo un hijo. Acá se dice, tomé mujer para mi hijo Matusalén. Ella le parió un hijo y le puso por nombre Lamec. Ujú. Por tanto, hay diferencia de contenido. Después viene el versículo 2, donde ambas tradiciones, etiópica y griega, coinciden. La carne de este era blanca, o sea, ya se está hablando de ese hijo que parió la mujer, que vendría siendo Noé. La carne de este, o sea, de Noé, era blanca como escarcha y roja como las rosas, sus cabellos blancos como lana y sus ojos hermosos. Cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda ella brilló mucho. Fíjense cómo es un relato prácticamente mítico que nos presenta a Noé casi con un aspecto angelical. Y cuando fue tomado de mano de la comadrona, abrió la boca y habló con el Señor justo. Se asustó de él Lamec, su padre, huyó, y se llegó a su padre Matusalén, o sea, fue con el abuelo y le dijo, he tenido un hijo extraño que no es como los hombres, sino que se parece a los hijos de los ángeles del cielo, pues su naturaleza es otra, no como la nuestra. Sus ojos son como rayos de sol y su rostro luminoso. Me parece que no es mío, sino de los ángeles, y temo que tenga lugar algún portento en sus días sobre la tierra. Aquí estoy, Padre, para rogarte y pedirte que vayas a Enoc, nuestro Padre, y oigas de él la verdad, ya que él habita con los ángeles. Cuando Matusalén oyó las palabras de su hijo, vino a mí a los confines de la tierra, ahí obviamente estaría hablando Enoc, pues oyó que yo estaba allí y gritó, oí su voz, fui a él y le dije, aquí estoy, hijo mío, ¿por qué has venido a mí? Y me respondió así, por grave, dice, cuita, Cuita, he sí, venido como a las ti. cuitas del Quijote, los problemas, ¿no? Ajá. Breve cuita. Por grave cuita he venido a ti, y a causa de una visión atormentadora me he acercado. Padre mío, óyeme ahora, pues a Lamec, mi hijo, le ha nacido un niño que no es semejante a él, ni su naturaleza como la humana, pues su color es más blanco que escarcha y más rojo que las rosas, su cabello más blanco que la lana y sus ojos como rayos de sol, y al abrirlos iluminó toda la casa. Cuando fue tomado de la partera, abrió la boca y bendijo al Señor del cielo. Su padre Lamec se asustó y huyó a mí, pues no cree que sea de él, sino imagen de los ángeles del cielo. Y he aquí que he venido a ti para que me digas la verdad. Le respondí yo, Enoc, con estas palabras. El Señor producirá cosas nuevas en la tierra. Esto ya lo vi en una visión y te lo dije, pues en la generación de mi padre Yared no observaron la palabra del Señor desde lo alto del cielo. He aquí que cometieron pecados, transgredieron la ley, se unieron a mujeres y cometieron con ellas pecado, casándose con ellas y teniendo de ellas hijos. Gran ruina vendrá sobre toda la tierra, habrá un diluvio y gran ruina en un año. Y ocurrirá que este hijo que os ha nacido quedará sobre la tierra y se salvarán sus 3 hijos con él. Cuando mueran todos los hombres que hay sobre la tierra, se salvarán él y sus hijos. Una clara alusión al diluvio. Engendrarán los ángeles sobre la tierra gigantes, no de espíritus, sino de carne. Habrá gran castigo sobre la tierra y ésta será lavada de toda corrupción. Y ahora
haz saber a tu hijo Lamec que el nacido es realmente su hijo y ponle por nombre Noé, pues os servirá de resto. Él y sus hijos se salvarán de la destrucción que vendrá sobre la tierra por todos los pecados y toda la iniquidad que en sus días tendrá lugar sobre ella. Pero después de esto, habrá mayor iniquidad que la cometida antes sobre la tierra, pues conozco los secretos de los santos, ya que el Señor me los ha mostrado y hecho conocer, y los he leído en las tablas celestiales. Bien, vemos, el capítulo 106 tiene conexiones con el capítulo 65 hasta quizá el 70. Este pasaje llamado Apocalipsis de Noé debió ser una obra independiente, como lo muestran los restos de la versión latina y el hecho de que en los fragmentos arameos haya aquí una separación, dos líneas en blanco reportadas por Nib, uno de los especialistas en la literatura enóquica. En el versículo 1 se habla de un hijo, Noé. El orden de la genealogía es Enoc, Matusalén, o sea, Enoc padre de Matusalén, Matusalén padre de Lamec y Lamec padre de Noé. La versión latina precisa, cuando Lamec tenía 350 años le nació un hijo. El autor sigue aquí la cronología samaritana, o sea, no la Biblia hebrea o la Septuaginta, según la cual Enoc sobrevivió 180 años al nacimiento de Noé. Fíjense, entonces, Enoc se supone, según la versión samaritana, probablemente el llamado Pentateuco samaritano, dice que Enoc todavía estaba en la tierra 180 años después del nacimiento de Noé. Pero en la Biblia, según Génesis 5:21 y siguientes, tanto en la Biblia hebrea como en la Septuaginta, que es la traducción al griego, Noé habría muerto antes de este suceso. O sea, Noé muere antes, ¿no? Como que la idea sería que hay un error de datación o una variante muy, muy diferente entre el Pentateuco samaritano y el texto bíblico. En el relato se dice que Noé, recién nacido, es impresionantemente blanco, en este relato del llamado Apocalipsis de Noé, y su aspecto es más parecido al de un ángel que a un humano. Ya saben, los de alienígenas ancestrales del History Channel dirán que Noé era extraterrestre. Ah, sí. ¿Verdad? Luego, en el versículo Aquí está 13, la prueba. ajá, en el versículo 13 del Apocalipsis de Noé se dice que en la generación del padre de Enoc, Yared, ciertos ángeles habían caído del cielo, pues según el primer libro de Enoc, capítulo 12, versículo 1, o sea, el libro de los vigilantes, Enoc fue asunto antes de estos sucesos, que es la caída de los ángeles. Ajá. Entonces ahí ya no checan las cosas, ¿verdad? Porque aquí en este Apocalipsis de Enoc se dice que en la generación del padre de Enoc, los ángeles habían cometido ese pecado con las mujeres. Pero según el libro de los vigilantes, Enoc fue llevado al cielo antes de la caída de los ángeles. Entonces no fue en tiempos del padre de Enoc, como dice esta parte de Apocalipsis de Enoc. La variante griega del primer libro de Enoc pretende solucionar esta incongruencia diciendo con una explicación que en la generación de Yared, mi padre, transgredieron la palabra del Señor, es decir, los hijos de Dios o los ángeles habían desobedecido al Señor. Ajá. O sea, ahí transgredieron su palabra, separándose de la alianza del cielo sin mencionar el pecado con las mujeres. Y entonces ahí la variante griega del primer libro de Enoc trata de salvar esta incongruencia, ¿verdad? Dice, bueno, sí habían pecado, pero no con mujeres, sino que habían desobedecido la palabra de Dios. Y luego ya como dice aquí, Enoc fue llevado al cielo
según el libro de los vigilantes, y luego esos vigilantes bajaron a corromper a las mujeres. Eso es lo que pretende solucionar la variante griega de Enoc. Pero luego el versículo 14 retoma el punto tradicional. He aquí que cometieron pecados, transgredieron la ley, se unieron a mujeres y cometieron con ellas pecado, casándose con ellas y teniendo con ellas o teniendo de ellas hijos. Luego el versículo 15 continúa la tradición bíblica, pero usando otras expresiones. Gran ruina vendrá sobre la tierra, habrá un diluvio y gran ruina en un año. ¿Por qué se retoma ahí la tradición bíblica? Porque precisamente después de la unión con las mujeres es cuando Dios dice, el hombre no vivirá más de 120 años, y luego viene el diluvio. Capítulo 107, un capítulo corto, dice, en ellas vi escrito que una generación tras otra pecará. O sea, en esas tablillas, ¿se acuerdan? Las tablillas celestiales, dice, en esas tablillas vi escrito que una generación tras otra pecará hasta que surja una generación justa, se destruya la culpa y desaparezca el pecado de la tierra, aconteciéndole todo bien. Ahora, hijo mío, ve a saber a tu hijo Lamec que el hijo nacido es realmente su hijo y que no es falsedad. Cuando oyó Matusalén las palabras de su padre Enoc y lo vio, pues le había mostrado todo lo oculto, se volvió y puso a aquel niño el nombre de Noé, pues él habría de regocijar a la tierra de toda ruina, precisamente pues salvando a ese resto fiel de la humanidad. Y luego viene el capítulo 108, el último, y donde vamos a encontrar parecidos con textos del Nuevo Testamento. Otro libro escribió Enoc para su hijo Matusalén y para los que vinieran tras él y guardarán la ley en los días postreros. Los que obráis bien, esperad esos días hasta que acaben los que obran mal y termine el poder de los culpables. Esperad vosotros hasta que pase el pecado, pues sus nombres han de desaparecer de los libros santos y su semilla perecerá por siempre. Sus espíritus morirán, clamarán y aullarán en un lugar desierto e informe y arderán en fuego, pues allí no hay tierra. Allí vi algo cual nube informe, pues era tan profunda que no pude verla. Contemplé una llama de fuego brillante y como montañas brillantes que giraban, agitándose de lado a lado. Y pregunté a uno de los santos ángeles que estaban conmigo y le dije, ¿qué es esto brillante? Pues no es cielo, sino solo llama de fuego ardiente, gritos, llanto, aullidos y fuerte dolor. Me respondió, este lugar que ves aquí es donde son arrojados los espíritus de los pecadores y blasfemos, los que obran mal y los que alteran todo lo que el Señor por boca de los profetas ha predicho que habría de suceder. Pues algunas de estas cosas estaban escritas y anotadas en lo alto para que las leyeran los ángeles y supieran lo que habría de acontecer a los pecadores y a los espíritus de los humildes, a los que atormentan su carne y son retribuidos por Dios, a los que sufren escarnio a causa de los malos hombres, a los que han amado a Dios y no al oro y la plata, ni ningún bien de este mundo, a los que dieron su carne al tormento y a los que desde que existieron no desearon los manjares de esta tierra, sino se hicieron como soplo que pasa. Estos guardaron y el Señor lo probó mucho, más sus espíritus fueron hallados puros para bendecir su nombre. En los libros se han anotado todas sus bendiciones y las recompensas de los mismos, pues se ha visto que estos fueron más amantes del cielo que de sí mismos en el mundo, y cuando hombres malvados los pisoteaban y oían de sus labios injurias y blasfemias y sufrían escarnio, me bendecían. Y ahora llamaré a los espíritus de los buenos, que son la generación de la luz, y transfiguraré a los que nacieron en las tinieblas, los que en su carne no recibieron honor, como merece su fe.
Situaré en una luz brillante a los que amaron mi santo nombre y los pondré uno a uno en su trono de gloria. Resplandecerán por tiempo ilimitado, porque justo es el juicio de Dios, pues a los fieles guardará con fidelidad en la morada de los rectos caminos. Verán cómo los nacidos y cómo los nacidos en la oscuridad son arrojados a las tinieblas, mientras brillan los justos. Y clamarán los pecadores al verlos brillar, mientras que ellos irán a donde por días y épocas han sido destinados. Ujú. Entonces ahí tenemos un lenguaje extraño, ¿verdad? Que nos va hablando nuevamente de una especie de juicio final y pues veíamos la semejanza con pasajes del Nuevo Testamento aquí en el versículo 11. Ahora llamaré a los espíritus de los buenos, que son la generación de la luz, y transfiguraré a los que nacieron en las tinieblas, los que en su carne no recibieron honor como merece su fe. Y esa es una alusión a qué? A la resurrección de los muertos, que habrá quienes resuciten para la vida y otros resucitarán para recibir el castigo eterno. Ujú. Depende. Ahora, si veamos, si este escrito es del siglo III antes de Cristo, pues vemos cómo en forma prácticamente poética ya se está preparando el terreno en esta idea de la resurrección final, de un juicio final que vendrá en un momento hacia el final de la historia. Y bueno, son ideas aquí apenas germinales. Como vemos, no hay un desarrollo muy extenso sobre estas ideas, pero pues ya aparecen, pues, cosa que en el siglo III antes de Cristo, en cuanto a textos bíblicos, todavía no encontramos ninguna referencia ni a la resurrección final, ni al juicio final. Aunque se hable del día de Yahvé, ya desde época de los profetas, todavía no se habla de que Dios resucitará a todos para juzgarlos, a unos los asociará a su eternidad, a su vida honorable, y otros, en cambio, serán resucitados para recibir un castigo según lo que merecen en su fe o falta de fe. Ajá. Ahora, los salvados resplandecerán por tiempo ilimitado, porque justo es el juicio de Dios, dice el versículo 13, pues a los fieles guardará con fidelidad en la morada de los rectos caminos. ¿Cuál es esa morada? Pues sería el cielo. Ajá. Aquí no se habla, se fijan, del templo de Jerusalén o de las sinagogas, ¿no? Se habla directamente con un lenguaje poético, de que Dios a los fieles los guardará en una morada de los rectos caminos. La palabra camino, derech en hebreo, significa también vida. Por tanto, Dios a los que han sido fieles los guardará Gracias. en una morada apropiada para quienes han llevado una vida recta, una vida de obediencia a la palabra, una vida de santidad. Se fijan cómo a lo largo de estos capítulos finales, curiosamente, jamás se menciona a Moisés, ni se menciona la ley, ni el templo. Ujú. Por eso veíamos en la semana pasada, partiendo de este capítulo octavo, me parece, del libro de Anatea Portier Young sobre Apocalipsis e Imperio, es muy fuerte esta teoría o esta hipótesis de que hubo un judaísmo enóquico que fue contemporáneo por un tiempo, quizá por 150 años o 200 años, que fue contemporánea con el judaísmo mosaico clásico que defendían sobre todo los sadoquitas. Pero también, pues, los fariseos eran de la línea
del judaísmo clásico centrado en la Torá, pero además los fariseos tenían otras tradiciones que llamaban ellos la Torá oral, que no la aceptaban otros grupos, que el mismo Cristo llega a criticar cuando dicen, ustedes los fariseos se lavan las manos hasta el codo, ¿verdad? Y han hecho de enseñanzas de sus padres palabra de Dios. Es una crítica precisamente de Jesús a la Torá oral de los fariseos. Los demás grupos como saduceos no creían en la Torá oral. Ujú. Y como vimos hace ratito, esta referencia al llamado escrito de los samaritanos, el Pentateuco samaritano, también es una obra de la que afortunadamente se tienen copias del llamado Pentateuco samaritano y que no coincide precisamente con la Biblia hebrea ni con la Septuaginta, pero refleja el tipo de creencias o el tipo de interpretaciones que los samaritanos hacían de la ley de Moisés. Ajá. Bien, pues hasta ahí entonces lo referente al libro de Enoc. No sé si les haya quedado alguna duda. Podríamos resumir. Sí, Rosa, adelante. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta un poco más general. Ujú. Digamos que todo lo que se denomina literatura intertestamentaria, ¿de qué época a qué época va? Sí, Que le podríamos decir considerarse, intertestamentaria. Ajá. podría considerarse que es la literatura no bíblica que se escribe en el periodo que va entre testamentos. Ajá. Que vendría siendo precisamente digamos, el siglo entre el siglo I antes de Cristo y el siglo II, perdón, y el siglo I después de Cristo. Entonces, bueno, si lo Esto lo ampliamos, podríamos considerar ya dentro de la literatura intertestamentaria. no, por ejemplo, este libro del Apocalipsis de Enoc, si como dicen los especialistas fuera un texto del siglo III antes de Cristo, pues estaríamos todavía en época del Antiguo Testamento. Por eso aparece dentro de la colección de apócrifos del Antiguo Testamento. O sea, Y más bien sería jubileos. apócrifos del tiempo del anterior al Nuevo Testamento. El libro de Jubileos es más como del siglo entre el 2 y 1 antes de Cristo. Entonces, ese sí lo podríamos catalogar de literatura intertestamentaria. Lo que pasa es que como los Ajá, judíos se tardaron en cerrar el canon, o sea, sí, realmente para decir, a ver, aquí terminó el Antiguo Testamento y ahora ya empezó el Nuevo Testamento, digamos, después de Cristo, cuando empezaron las cartas de Pablo en los 50, ¿no? ajá, Este, que ya es siglo I, sí, como pero que debe haber una convención más que otra cosa, ¿verdad? sí, aunque bueno, yo creo que es difícil que incluso se logre una convención general, General. digamos, porque ahí entrarían también tanto especialistas cristianos como judíos, ajá, para que se pretenda hacer una convención que sea aceptado por todos, pues sí está muy difícil, porque fíjense, Está difícil. eh, precisamente no tenemos ningún escrito cristiano propiamente antes del nacimiento de Cristo. Y en cambio, muchos libros de la colección de apócrifos del Antiguo Testamento, pues ya estaban escritos. Digamos que algunos textos judíos, propiamente judíos, que se escriben durante la época cristiana, ahí sí entra el cuarto libro de Esdras. O sea, el cuarto libro de Esdras sí sería formalmente de época intertestamentaria, porque el cuarto libro de Esdras utiliza todo un aparato de creencia judía que viene desde antes, desde la época del Segundo Templo, pero se escribe en época cristiana. Lo mismo el segundo libro de Enoc.
El Enoc eslavo se escribe durante la época cristiana. En El cambio, el libro, cristianismo primitivo. ajá, en cambio, el libro de Enoc se escribe mucho antes del nacimiento de Cristo. O sea, el libro de Enoc, como lo tenemos así ya cerrado y como aparece en el libro que les mandé en PDF, digamos, lo último se redactó, como veíamos, entre el 104 y el 78 antes de Cristo, o 74 antes de Cristo, a más tardar. O sea, después del 74 antes de Cristo ya no se añade nada al libro, al primer libro de Enoc. Todo ya estaba redactado. Y aquí estamos hablando de casi 80 años antes del nacimiento de Jesús. En cambio, el cuarto libro de Esdras, el segundo de Enoc, el tercero de Enoc, de hecho el tercero de Enoc es muy tardío, algunos lo ubican entre el siglo IV y el sexto ya de la era cristiana, pero el cuarto de Esdras se escribe por el año 100, porque según lo que vamos a ver aquí en la introducción, el cuarto libro de Esdras se redacta 30 años después de la destrucción del templo, que aunque el libro habla como si fuese de la destrucción que los babilonios propiciaron al templo de Jerusalén en el siglo VI antes de Cristo, hay demasiados elementos en el texto que muestran que se escribió en época cristiana, en época de los romanos. Cuando los romanos destruyen el templo, pasan 30 años y apenas se escribe el cuarto libro de Esdras. Es decir, el cuarto libro de Esdras se escribe 30 años después de la destrucción del templo y más o menos 35 años, o se empieza a escribir al menos 35 años antes de que los judíos cerraran el canon. Pero aquellos que cerraron el canon eran de la línea farisea, del rabinismo fariseo, que decidieron dejar fuera los libros apocalípticos y por eso el libro cuarto de Esdras, además de que contiene varios elementos que los fariseos consideraban heterodoxos o prácticamente herejes, pues no lo aceptaron. Pero sí sabemos que el cuarto libro de Esdras influyó en el cristianismo de su época. Ajá. O sea, del cristianismo de entre el año 100 a más o menos la época de San Ireneo por el 180, el cuarto libro de Esdras sí influye en el cristianismo. Uh-huh. Aunque no del siglo I, sino el cristianismo del siglo II. Muy bien, pues bueno, son las 8, vamos a tomarnos el descansito de 10 minutos y ahorita le seguimos para empezar ya con la introducción al cuarto libro de Esdras. Yes. Padre, Gracias. Ok, gracias. padre. Gracias, padre. Gracias. Si teníamos Ajá. dudas o alguna pregunta. Pues honestamente, como mi conocimiento sobre el libro de Enoch y todo esto era muy, muy limitado, Ujú. yo los días de clase me dedico a escucharlo. Ajá. Luego en la semana lo escucho como otras 5 veces con mi libreta y voy tomando mis notas Ujú. para ir siguiéndole la secuencia, Sí. ¿sí? Entonces, pues sí, honestamente yo creo que lo retomé desde la primera clase, así Ujú. lo estoy haciendo. Entonces voy como en la tercera, padre, apenas. Yo le quisiera pedir de favor, sí, bueno, voy a ir avanzando, le pudiera hacer llegar alguna inquietud que me surja Ujú. cuando vaya avanzando en mis repasos, que si no los hago, pues sí, me quedan ideas muy, muy generales, pero desaprovecharía lo que usted nos está explicando. Todo esto debido a que mi conocimiento era muy limitado. ¿Cómo ve? Sí, sí, está bien. O sea, ustedes pueden mandarme sus dudas directamente al celular. Pueden ser, ya sea si consideran que la duda que ustedes tienen puede servir a todo el grupo, pues la pueden publicar dentro del chat de grupo o pueden dirigirse directamente a mi número. Ajá. Ya fuera del chat de Ok, grupo pueden escribirme también.
Ujú. Sí, Ok, porque muchas gracias, padre. de nada, sí, recordemos que estos libros pues no se estudian comúnmente en el compendio, digamos, de cursos bíblicos o una lista oficial de cursos bíblicos, pero sí son interesantes dentro del contexto sociocultural en que surge el cristianismo. Sobre todo, por ejemplo, cuando se leen algunos textos, como ya vimos, algunas enseñanzas o parábolas de Jesús o el relato del juicio final en Mateo 25, o por ejemplo tenemos enseñanzas de Jesús sobre estos puntos como la riqueza, los ricos que serán juzgados por haber maltratado a muchos pobres, pues eso aparece en el libro de Enoc también. Sobre todo casi las mismas frases que encontramos en labios de Jesús ya aparecen en el libro de Enoc y no en la literatura del Antiguo Testamento. Vemos también algunas referencias a que Dios envía a ciertos ángeles al Tártaro. Se utiliza esa expresión en la carta de Judas y en la segunda de Pedro, textos que vienen precisamente en el libro de Enoc. Y entonces se va viendo cómo hay autores del Nuevo Testamento que hacen referencia directa o indirecta a contenidos del libro de Enoc dentro de sus propias enseñanzas. Y concretamente en Judas y segunda de Pedro, los autores de esos textos recuerdan entonces a sus lectores una enseñanza que ya para ellos es muy preciada. Aunque no mencionan el libro de Enoc, sí hacen alusión a esa enseñanza que viene en el libro de Enoc, de cómo Dios es el único que puede, por ejemplo, castigar a los ángeles y que los hombres debemos tener cierto respeto por las glorias, se menciona así, en la referencia a los ángeles, y que incluso a los ángeles malignos no nos es lícito insultar, porque somos criaturas humanas, somos criaturas menos perfectas que la criatura angelical, aunque la criatura angelical o que ciertas criaturas angelicales hayan decidido obrar contra la voluntad de Dios o el designio de Dios, no es lícito a un humano insultar a un demonio, por así decir. Y eso está en la carta de Judas y en la segunda de Pedro. Y vienen también ahí alusiones, por ejemplo, me parece que hay un libro apócrifo que también se llama Testamento o Apocalipsis de Moisés, algo así, que habla ahí de que Satanás y Miguel se están disputando el cuerpo de Moisés. Eso viene en un libro apócrifo también redactado en la época del Antiguo Testamento, y que el autor, me parece que es la segunda de Pedro, que hace alusión a ese pasaje. Y uno dice, bueno, si esos libros no estaban en la Biblia, ¿por qué los citan como si fueran libros bíblicos? ¿Por qué los utilizan como argumento escriturístico para un tema que en este caso sería de carácter moral, ¿verdad? Donde se dice que, que ni siquiera Miguel se atrevió a insultar a Satán, nada más le dijo que Dios te reprenda, pero no lo insultó. Ajá. Quizá ahí en el fondo hay una discusión en las comunidades cristianas sobre si se puede insultar o no a los demonios. Yo no sé bajo qué contexto se hacían esa pregunta, pero lo aborda uno de estos autores, que dice más bien ustedes reténganse de eso, dejen que Dios sea el que juzgue. Ajá. Ustedes sean respetuosos de las criaturas angelicales. Y bueno, pues de las criaturas angelicales malignas, pues ustedes pidan la protección a Dios para que los proteja de esas realidades, ¿no? De esos seres malignos, pero no se pongan al tú por tú con esas criaturas, porque fácilmente las podrán vencer por vía de la tentación. Ujú. Porque incluso
el actuar con soberbia ante una criatura angelical es ya caer en el juego de un ser maligno. Entonces mejor hay que dejar el juicio a Dios. Entonces todas esas ideas vienen precisamente de literatura apócrifa, no de literatura del Antiguo Testamento. Y la tenemos en enseñanzas cristianas, dentro del Nuevo Testamento. Entonces ahí se refleja pues el cómo estos libros eran de suma importancia para las comunidades cristianas, aunque se ha debatido si esa importancia era solamente de carácter espiritual, o sea, desde que consideraban esos libros como libros importantes que podían heredar a los cristianos una enseñanza espiritual, o bien si eran libros que ellos creían que eran inspirados por Dios y que eran normativos para la fe cristiana. O sea, eso es lo que se debate, ¿no? Entonces, un punto a favor de la idea de que estos libros eran considerados inspirados por Dios y canónicos para ciertas comunidades cristianas, un punto a favor sería, por ejemplo, primero, que no existía el concepto de espiritualidad. El concepto de espiritualidad dentro incluso de los cristianos del el paso del siglo I al siglo II, no existía un concepto de espiritualidad todavía. Y por otro lado, el que los autores de estos libros utilizaran el libro de Enoch como, digamos, ciertos contenidos del libro de Enoch como un argumento para una enseñanza moral dentro de sus cartas, eso nos hace pensar que para el autor de esas cartas, Judas y Segunda de Pedro, como para sus lectores, muy probablemente el libro de Enoch era considerado un libro inspirado por Dios y normativo para la fe de los cristianos. No tenemos un texto que sea definitivo, que ya libre o dé la solución a este debate, pero al menos el planteamiento hipotético ahí está. O sea, sí es altamente probable que haya sido un libro considerado inspirado y normativo para estas comunidades. ¿Ok? Bien, pasamos ahora a lo que es la introducción del segundo libro de nuestro curso, el cuarto libro de Esdras. Un libro también bastante importante si queremos conocer, digamos, los contextos del pensamiento que dio o que aportó, digamos, elementos al cristianismo primitivo. Tenemos el cuarto libro de Esdras, también conocido como segundo libro de Esdras en algunas tradiciones cristianas. Es una obra fundamental dentro de la literatura apocalíptica judía, compuesto hacia finales del siglo I de la era cristiana, o sea, después de Cristo. Este texto se distingue por sus profundas reflexiones teológicas y filosóficas sobre el destino de la humanidad, la justicia divina y el papel de Israel en el plan divino. La obra se atribuye a Esdras, una figura prominente de la tradición judía postexílica, aunque su verdadera autoría es anónima. El autor del libro, pues, es desconocido, por eso es anónima, pero se deduce que era un judío profundamente piadoso que intentaba mostrar a sus lectores cómo extraer un beneficio espiritual de las catástrofes y los castigos divinos. Es decir, como el objetivo es mostrar cómo incluso cuando nos va mal, podemos captar una enseñanza de parte de Dios. Considerada una obra maestra de la literatura apocalíptica, el libro cuarto de Esdras se destaca por su temática sobre el gobierno divino del mundo y el destino de Israel, así como por su énfasis en el juicio y la retribución individual divina, o sea, por parte de Dios en el más allá. El libro se organiza en una serie de visiones y diálogos que Esdras recibe 30 años después de la destrucción de Jerusalén
en el año 70, aunque se sitúa históricamente, o sea, según la lógica del libro, según su contenido, se sitúa tras la caída de Jerusalén en 586 a.C. Es decir, el libro habla de la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad, y lo hace con tanto detalle que uno, digamos, lo compara con lo referido por Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos, que uno dice, pues están describiendo lo mismo. Ajá. Y entonces, aunque aquí no menciona abiertamente a los romanos, sí describe la forma en que los romanos destruyen la ciudad, ¿no? Y por eso uno dice, este autor está describiendo la destrucción del año 70 de la era cristiana, la destrucción de Jerusalén y del templo, aunque el texto diga que está comentando la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Ahora, este libro que se escribe o se organiza por visiones, abarcan estas visiones 7 episodios principales que exploran temas de gran relevancia teológica y social. La primera visión va de el capítulo 3, versículo 1, al capítulo 4, versículo 19. Esdras interroga a Dios sobre la aparente injusticia en el mundo, donde Israel sufre mientras los gentiles prosperan. Dios responde mediante un ángel revelando los signos del fin de los tiempos y el misterio del pecado original conocido como el corazón maligno heredado de Adán. Piense cómo incluso entre los cristianos no existe todavía el concepto de pecado original para el año 100 de nuestra era. Sí se habla de esa condición que se hereda de Adán, sobre todo en la carta a los Romanos de San Pablo, que se escribe pues allá, digamos, entre el 56 y el 60. Pero no se utiliza todavía el concepto de pecado original. Recordemos que ese concepto lo va a desarrollar sobre todo San Agustín. Pero aquí, en el cuarto libro de Esdras, se habla de un corazón maligno heredado de Adán a todos sus descendientes, que viene siendo prácticamente lo mismo que la condición de ausencia de gracia original que todos tenemos por el hecho de que los primeros padres pecaron y ahí se rompió toda posibilidad de heredar esa gracia. Dice el dicho, nadie da lo que no tiene. Segunda visión, capítulo 5, versículo 20 del cuarto libro de Esdras, hasta el 6:34. Esta visión continúa explorando el gobierno divino y los signos del juicio final. Esdras se pregunta por qué Israel, el pueblo elegido, está en manos de las naciones gentiles y recibe respuestas que apuntan a la inminencia del juicio divino. Tercera visión, de 6:35 a 9:25. Aquí Esdras se preocupa por el destino de los justos y los impíos. Se discute el estado intermedio entre la muerte y el juicio final, y Esdras apela a la misericordia de Dios para la salvación de Israel. Cuarta visión, de 9:26 a 10:59, se presenta una mujer que simboliza a Jerusalén. A través de esta alegoría se revela la restauración futura de Israel y la nueva creación de un mundo justo bajo el gobierno de Dios. ¿Se acuerdan esta figura de una mujer que aquí simboliza a Jerusalén en Apocalipsis de Juan? La mujer vestida de sol representa a la iglesia. También es un tipo de alegoría donde se ve en este caso, la iglesia como continuadora de la vida y misión del hijo que tiene esta mujer, que es la vida y misión de Cristo. Aquí se habla de una nueva creación de un mundo bajo el gobierno de Dios
y lo mismo va a aparecer en Apocalipsis. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas, y después se dice que Dios ha creado un mundo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva, y el cielo y tierra de antes ya no existían. Por tanto, ahora se establece el gobierno de Dios mediante el descenso de la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis de Juan. Quinta visión en el libro de Esdras, en el cuarto libro de Esdras, tenemos de 11:1 a 12:51, Esdras ve una visión de un águila que representa el Imperio Romano. Esta visión es interpretada por un ángel explicando la caída eventual de Roma y la venida del Mesías, quien establecerá un reino justo. En Apocalipsis, en cambio, la imagen del águila es la protección de Dios que protege a la mujer, que es la iglesia, pero si coincide en Apocalipsis con el cuarto libro de Esdras, en explicar, pues, que un ángel cuenta o interpreta la caída de Roma y la venida del Mesías, quien establecerá un reino justo, es la referencia a la parusía de Cristo. Fíjense como ahí ya de entrada hay muchos temas en común con Apocalipsis de Juan, que se escribe más o menos en la misma época del cuarto libro de Esdras. Sexta visión, de 13:1 a 58, es decir, versículo 58 del capítulo 13. Se describe a un hombre salido del mar, una figura mesiánica que destruirá a los enemigos de Israel y establecerá el reino de Dios en la tierra. Este simbolismo se relaciona con la figura del Hijo del Hombre del libro de Daniel. La diferencia es que el Hijo del Hombre en Daniel viene del cielo y este, en cambio, surge del mar. En Apocalipsis de San Juan, lo que sale del mar es una bestia, la bestia del mar, que viene siendo el poder imperial romano, que va a perseguir a la iglesia. Séptima visión, capítulo 14, versículos 1 a 49. Esdras, inspirado por Dios, restaura las escrituras sagradas. Esta visión resalta la importancia de la transmisión y preservación de los textos sagrados como medio de instrucción y esperanza para el pueblo de Israel. En Apocalipsis también, al final del libro, se dirá: bienaventurado aquel que viva y proteja y preserve todos los contenidos del libro, que no los altere, porque precisamente este libro no solo es para instruir, sino también para propiciar el camino de la salvación a los lectores. De ahí la importancia de que la transmisión y preservación de los textos en Apocalipsis sea completamente fidedigna. Bien, el cuarto libro de Esdras es una obra maestra de la literatura apocalíptica. Combina elementos de visiones proféticas, diálogos teológicos y alegorías simbólicas. Estas características son comunes en otros textos apocalípticos judíos, como el libro de Daniel que tenemos en la Biblia y los textos de Qumran. Ahí tenemos sobre todo dos textos en Qumran: el libro de la comunidad, que define la identidad del grupo de los hombres de Qumran, y el libro de la guerra, que es el libro apocalíptico por excelencia en Qumran, que nos habla de cómo será el fin de los tiempos. Es un libro muy interesante que, bueno, pues podemos verlo en otro curso, ¿verdad? Porque tan solo Qumran, sí, al menos estos dos libros sí dan para un curso enterito, ¿verdad? El libro de la comunidad es extenso y pues nos habla ahí del origen, lo que ellos pensaban, qué esperaban. Y el libro de la guerra, pues el por qué ellos se preparaban para el fin de los tiempos, que esperaban al Mesías, que iban a luchar junto con el Mesías en la conquista de Jerusalén.
En fin, todas esas ideas que están también llenas de imágenes simbólicas, apocalípticas, pues muestra la naturaleza del grupo de Qumran, que eran esenios, pero eran apocalípticos. Ujú. De este libro, entonces, vemos algunas ideas generales sobre visiones y signos y diálogos teológicos. Las visiones y sus interpretaciones son un elemento central en el libro. Estas visiones suelen ser explicadas por un ángel, tal como ocurre también en Apocalipsis, lo que refleja una tradición interpretativa similar a la encontrada en el libro de Daniel, en el primer libro de Enoch, en los llamados Pesharim de Qumran, e incluso podríamos aquí agregar Apocalipsis de Juan. Siempre hay un ángel explicando a Juan las visiones que tiene. Encontramos en el cuarto libro de Esdras también diálogos teológicos. El diálogo entre Esdras y el ángel o directamente con Dios es una estructura narrativa que permite explorar las dudas y preguntas del autor sobre la justicia divina y el destino de Israel. Este formato recuerda el libro de Job y a las quejas proféticas, permitiendo una expresión profunda de las preocupaciones del autor. Ajá. Dicho con lenguaje de José Luis Perales, el cantante, ¿verdad? Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Se acuerdan de esa canción? Una canción de los 80s. Pues así es eso, ¿verdad? Un autor apocalíptico suele preguntar el porqué de ciertos acontecimientos, cuál es el significado de estos eventos en la historia, qué lección nos deja, cómo podemos nosotros responder a estos desafíos históricos. Eso se lo plantean todos los autores de obras apocalípticas, aquí incluido el cuarto libro de Esdras. También lo vemos en el libro de Daniel, en Apocalipsis de Juan. En cuanto a las ideas rectoras del libro, tenemos, como hemos visto, el libro refleja la angustia del visionario respecto al severo castigo divino infligido al pueblo judío, que implica, recuerden, pues la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo, y se pregunta, Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿O dónde está el rostro de Dios? ¿Por qué Dios nos ha dejado solos? En fin, tantas preguntas que se pueden hacer quienes vivieron en aquella época. Al mismo tiempo, el libro ofrece una profunda reflexión sobre el misterio del gobierno de Dios en el mundo. A través de las visiones, se exploran temas como los signos del fin de los tiempos y el destino final de los justos y los malvados. Entre las visiones destaca una que muestra a Jerusalén transformada de una ciudad afligida a una gloriosa, así como la aparición de un personaje misterioso que emerge del mar para socorrer a los justos, aportando esperanza al visionario, en este caso a Esdras, ¿verdad?, que es quien está teniendo las visiones. El texto también anuncia un futuro combate escatológico, o sea, un combate del fin de los tiempos entre las fuerzas de Dios y el mal, con el triunfo definitivo de los justos, representados por Israel. En Apocalipsis de Juan tenemos un combate final entre Miguel y su ejército contra Satán y su ejército, ¿verdad? Contra el dragón, pues, que se le llama aquí a Satanás, y su ejército. Quien gana al final, pues gana Miguel, ganan los ángeles, y Satán y sus supuestos ángeles son arrojados al lago de fuego y azufre. Bien, además aquí, en el cuarto libro de Esdras, hay un apéndice que describe cómo Esdras, inspirado por Dios, restaura las escrituras sagradas perdidas, simbolizando un final esperanzador. Como ven, es casi una película, ¿verdad? Es casi un guión para película de Hollywood, lo que tenemos en el cuarto libro de Esdras, y que pues obviamente todo lo que es apocalíptico da para mucho,
en el cine contemporáneo. Ajá. El impacto del libro Cuarto de Esdras ha sido significativo tanto en la tradición judía como en la cristiana. En el cristianismo, su influencia se refleja en varios aspectos teológicos. Por ejemplo, el mesianismo. La figura del Mesías como hijo de Dios, que originalmente se refería a una filiación mesiánica humana, fue reinterpretada en el cristianismo como una afirmación de la divinidad de Cristo. Cuando se empezaron los debates sobre si Jesús era no solo Mesías, sino hijo de Dios, estos debates pues ya estaban ahí, digamos, entre los años 80, 100, por ahí, la época de redacción de los evangelios de Mateo y Lucas, la época de redacción de las cartas católicas, de la carta a los hebreos, que insisten en que la condición filial de Jesús es una filiación natural divina, por tanto es verdadero Dios, además de ser verdadero hombre. En ese contexto, pues, se desarrolló el llamado mesianismo cristiano. Para el año 100 en que se redacta el libro de Esdras, el cuarto de Esdras que estamos viendo, muy probablemente estos debates todavía están en un punto muy álgido. Y entonces los cristianos se valen del cuarto libro de Esdras para argumentar a favor de la divinidad de Jesús. Como diciendo, ya el cuarto libro de Esdras había dicho que el Mesías sería hijo de Dios. ¿Se acuerdan que vimos también la semana pasada, al cierre del capítulo 105 de Enoc, se dice que el Mesías es hijo de Dios? Y es un texto del 78 antes de Cristo, si lo consideramos por muy tardío que pudiera ser, estamos hablando de casi 80 años antes de que Jesús naciera, y ya viene esta expresión en el libro de Enoc, que de hecho es prácticamente lo último que se dice en el capítulo 105. Tenemos además el tema del pecado original. La idea del corazón maligno heredado de Adán resuena con la doctrina paulina del pecado original, concretamente Romanos 5, subrayando la necesidad de redención y salvación. Es decir, la humanidad, por estar marcada por este corazón maligno que hemos heredado de Adán. ¿A qué se refiere eso al corazón maligno? Se refiere a un corazón o a una interioridad, a una mente, incluso porque en la antropología judía el corazón es sede de los pensamientos, de las decisiones, del discernimiento. Entonces, el corazón maligno sería eso, sería una interioridad del ser humano que no goza de una gracia original, la gracia de Adán y Eva, que se perdió con el pecado de ellos. Aunque Génesis nos presenta esto con un lenguaje mítico, necesariamente es verdad que todos venimos de primeros humanos. Y necesariamente esos primeros humanos actuaron contra su propia conciencia, que es a lo que se le llama el pecado. Ahora bien, ahí se pierde entonces una gracia original en los humanos. Y como nadie da lo que no tiene, ellos no pueden heredar, digamos, ese factor de bondad que ellos tenían originalmente porque ya lo perdieron, como cuando se rompe un jarrón de porcelana, por mucho que uses UHU o cola loca, no queda igual que antes, no queda igual que en su estado original. Y así pasa también con nosotros. Bueno, esta idea que en el cristianismo se llama pecado original, en el cuarto libro de Esdras se le llama corazón maligno heredado de Adán. Por tanto, este punto coincidente ayudó a los cristianos de la época, de entre el año 100 y posteriores, como del 100 al 150 más o menos, les ayudó a apuntalar la teología paulina sobre ese desorden interno que hay en el hombre y del que la concupiscencia, que es la inclinación a pecar, es claramente la consecuencia de la ausencia de esa gracia original. Tercer punto,
el llamado estado intermedio. La doctrina sobre el estado intermedio entre la muerte y el juicio final ha influido en la liturgia cristiana, especialmente en las fórmulas relacionadas con los difuntos. Habría que tener ahí un ritual de exequias. Bueno, de hecho, yo tengo uno, nada más que lo tengo acá en mi casa, en la parte de abajo. Ahí lo que encontramos es pues las oraciones que pedimos a Dios por los difuntos. Eso de que al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la gloriosa ciudad de Jerusalén. Es un himno, pues más que un himno, es más bien una reflexión, y se hace durante la bendición del féretro, antes de que se ha llevado el féretro ya al panteón o al lugar donde seguirán velándolo para después llevarlo a cremar, según las costumbres de las personas. Pero tenemos eso, o sea, hay varias oraciones dentro del el rito cristiano católico de exequias que parecen fundarse en ideas que vienen en el cuarto libro de Esdras. Por tanto, ahí hay una influencia directa entre el cuarto libro de Esdras y la liturgia cristiana, y no tanto entre el cuarto libro de Esdras y la Biblia, porque ya casi toda la Biblia, el Nuevo Testamento, perdón, casi todo ya había sido escrito cuando se escribe el libro cuarto de Esdras. Faltarían quizá algunos textos finales, como pudiera ser probablemente, o con toda probabilidad más bien, el segundo libro de, la segunda carta de Pedro, que se escribe entre el 135 y el 150, según el parecer de muchos especialistas. Y por eso en segunda de Pedro encontramos una referencia al libro de Enoc. Quizá no sabían que los judíos habían dejado fuera ese libro, o quizá sí lo sabían, pero toman la enseñanza del libro de Enoc como una enseñanza espiritual y no como una enseñanza canónica, ¿verdad? Inspirada por Dios. Por eso el debate que se ha tenido hasta el día de hoy sobre cómo interpretaban los cristianos, lectores de la segunda carta de Pedro, cómo interpretaban ellos el libro de Enoc. ¿Era o no un libro sagrado para ellos? No lo sabemos. No hay una respuesta certera al respecto. Tengo aquí ahora una tabla comparativa entre el libro cuarto de Esdras y pasajes del Nuevo Testamento. Se notan temas y expresiones semejantes. Tenemos, por ejemplo, el tema de siembra y cosecha del mal. En el capítulo 4 de Esdras, versículos 28 y 29, el mal está sembrado y luego es cosechado o arrancado. Esto aparece en la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, 24 al 30. Alguien dirá, quizá Esdras leyó Mateo y de ahí tomó las ideas. Es muy difícil llegar a esa conclusión porque no hay referencias explícitas en Esdras sobre Cristo o sobre su enseñanza. Más bien podría ser que si consideramos que Mateo se escribe por el año 80, Esdras por el año 100, pues todavía puede ser que ambas obras se basen en tradiciones judías parecidas. Por tanto, la enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña puede ser que sea de origen judío, que se movían en los ambientes judíos, y después Jesús o la dijo o Mateo pone esa enseñanza del trigo y la cizaña en labios de Jesús. Otra es, por ejemplo, la inminencia del fin del mundo. En Esdras 4, 26 a 32 se dice que el mundo se aproxima a su fin. Y en Mateo 24 se habla de las señales del fin del mundo, justo antes de Mateo 25, donde viene el juicio final.
Tenemos el tema de juicio y retribución. En cuarto libro de Esdras, 7:33 a 44, se habla del juicio final de los muertos. El juicio final aparece en Mateo 25 y en Apocalipsis 20, 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco. Sobre la renovación del mundo, tenemos cuarto libro de Esdras, 7:75, se habla de esta renovación de los corazones y del mundo. Y acá en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, Dios había hecho nuevas todas las cosas. La visión de Jerusalén gloriosa, en cuarto de Esdras, capítulo 10, versículos 27 a 28, Jerusalén convertida en gloriosa. Tema fundamental en Apocalipsis 21, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Se habla del combate escatológico en cuarto de Esdras 13, 29 a 38, combate entre las fuerzas de Dios y el mal. Esta batalla que les decía aparece en Apocalipsis 19, 11 a 21. Miguel y sus ángeles entran en batalla contra el dragón y sus ángeles. El ángel visto como mensajero divino, en cuarto de Esdras 4:1, Uriel, el ángel enviado a Esdras. En Lucas 1:26, el ángel fue enviado a María y además de darle una revelación, se le explica. En Apocalipsis, prácticamente a lo largo de todo el libro, tenemos un ángel hermeneuta que le explica las visiones a Juan. Restauración de las escrituras. En cuarto de Esdras, 14, 22 a 48, Esdras restaura las escrituras. Y en Apocalipsis 10, 10 al 11, un ángel entrega a Juan un libro y le dice, cómelo. Y a la vez debe profetizar otra vez, o sea, debe anunciar la palabra de Dios nuevamente. Es una forma de decir, asimila el contenido como si lo estuvieras comiendo y luego predica. Por tanto, eso sería una forma de darle nueva vida a los contenidos de una revelación que vendría siendo semejante al restaurar las escrituras. Bien, el cuarto libro de Esdras es una obra compleja y rica en significado que aborda cuestiones fundamentales sobre el gobierno de Dios, el destino de la humanidad y la justicia divina. A través de sus visiones y diálogos ofrece una perspectiva única sobre la historia y el futuro de Israel, al tiempo que ha dejado una profunda huella en la teología y la liturgia cristianas. Esta obra no solo es un testimonio del pensamiento apocalíptico judío, sino también un puente significativo hacia las interpretaciones cristianas posteriores. Y eso significa, obviamente, que los cristianos leían el cuarto libro de Esdras a lo largo del siglo II y de ahí que lo asimilaran vía liturgia, vía explicaciones espirituales de las escrituras, etc. O incluso utilizaban el cuarto de Esdras para apuntalar principios doctrinales como el que el Mesías es hijo de Dios. Entramos ahora a la llamada primera visión. Ahorita ya nos quedan 7 minutos. La primera visión trata sobre la situación de Israel en aflicción, el misterio del gobierno divino en el mundo y los signos del fin de los tiempos, que va de 3:1 a 4:19. Esta primera visión se divide en las siguientes secciones. Hay una invocación inicial de 3:4 a 27. Esta invocación resume la historia de la salvación desde Adán hasta el exilio en Babilonia. Es una elaboración muy larga que, bueno, no vamos a verla con detalle. Simplemente es un resumen de la historia de la salvación, como lo hace Esteban cuando le piden razón de su fe, de su predicación, y dedica pues prácticamente todo el capítulo de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?
Tenemos, viene una pregunta angustiosa en 4:28-36. ¿Cómo concilian las promesas divinas de asistencia histórica con la situación actual? ¿Por qué Israel está en desgracia mientras los gentiles prosperan? Fíjense cómo es un problema muy grande, ¿se fijan? Aquí es un problema de la llamada teodicea, es decir, una explicación teológica del mal, como si Dios es omnipotente y misericordioso, permite que Israel sea pisoteada por los paganos. ¿Dónde quedan entonces las promesas divinas de que habría de asistir a su pueblo? Esas preguntas históricamente se las hacían los habitantes de Judea cuando Nabucodonosor exilió a sus habitantes a Babilonia. Pero aquí el autor, sabiendo eso seguramente, pero viendo la situación que pasaban en el año 70 los judíos ante los romanos, se hacía la misma pregunta. ¿Cómo podemos conciliar esas promesas de Dios de que siempre habría de asistir a su pueblo con la situación actual de que los romanos habían destruido el templo y habían matado a miles de judíos? Por eso, porque Israel está en desgracia, mientras que los gentiles, o sea, los romanos, prosperan. Viene un primer diálogo en 4:1-25, se centra en el misterio del gobierno divino y el problema del pecado, específicamente el tema del llamado corazón maligno heredado de Adán. Luego viene la primera instrucción de 4:26-5:12, que detalla los signos que anuncian el inminente juicio divino. Y ahora aquí vemos algunos fragmentos. Tenemos introducción a la visión primera y la respuesta del ángel Uriel. Aquí, por ejemplo, cuando aparece entre corchetes puntos suspensivos, es que se ha hecho ahí se ha eliminado gran parte del texto que pues ya nada más redundaba en otros detalles que no son tan importantes en lo que estamos viendo aquí, porque, por ejemplo, pues viene todo el desarrollo de la historia de la salvación, ¿no?, en labios de Esdras, y pues son varias páginas que no tiene caso aquí citarlas, porque podríamos referir a la Biblia precisamente para hacer una síntesis de la historia de la salvación desde Abraham prácticamente hasta la llegada del Mesías. Bien, el texto comienza diciendo en 3:1: el año 30 de la ruina de la ciudad, estando en Babilonia, yo, Salatiel, también llamado Esdras, quedé consternado mientras estaba acostado en mi lecho y mis pensamientos subían en mi corazón, puesto que veían el abandono de Sión y la abundancia de los que habitaban en Babilonia. Mi espíritu se conmovió grandemente y comencé a hablar al Altísimo palabras temblorosas. Dije: Señor dueño, y ahí viene toda la historia de la salvación que abarca varias páginas. De ahí se termina el discurso diciendo: has entregado tu ciudad en manos de tus enemigos. Aquí viene otra sección que se omite, también son demasiadas explicaciones. Y luego la pregunta: ¿acaso los habitantes de Babilonia se comportan mejor y por ello han dominado a Sión? Ahora pues, pesa en una balanza nuestras iniquidades y las de aquellos que habitan el mundo, y se verá hacia qué lado se inclina el fiel de la balanza. Luego me respondió el ángel que me había sido enviado, de nombre Uriel, y me dijo: tu corazón está gravemente desconcertado con los acontecimientos de este mundo. ¿Cómo piensas poder comprender el camino del Altísimo? ¿Se acuerdan ahí también que Jesús dice a sus detractores: si hablándole de las cosas de la tierra no me entienden,
cuando hace referencia a los signos de los tiempos. ¿Cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Ajá. Pues aquí, semejante este planteamiento que le hace el ángel, tu corazón está gravemente desconcertado con los acontecimientos de este mundo. ¿Cómo piensas poder comprender el camino del Altísimo? He sido enviado a mostrarte 3 caminos y proponer delante de ti 3 semejanzas. Si tú me explicas una de ellas, también yo te mostraré el camino que tú deseas y te enseñaré el porqué del corazón maligno. Ve y pésame un peso de fuego, o mídeme una corriente de viento, o hazme retornar el día que pasó. Respondí y dije, ¿quién de los nacidos podrá hacer cualquiera de estas cosas de que me preguntas? Y me dijo, si no puedes conocer las cosas que se desarrollan contigo, ¿cómo podrá tu mente comprender el camino del Altísimo? Es una clara referencia a Job, ¿se acuerdan? Esos regaños finales que le hace Dios a Job. Y de hecho, él responde diciendo, mejor hubiera sido no haber existido, igualito que Job. Como Job. Ajá. Entonces aquí pongo este tipo de lamentación, aparece también o se remite a Jonás 4:3, Jeremías 15:10, igual Jeremías 20:14 e incluso 20:17-18. Pero tenemos la referencia de Job, Job 3:11 y 10:18, cuando Job maldice el día de su nacimiento. Tal es su dolor que acaba maldiciendo el día de su nacimiento. Nota, entonces, las intervenciones de Uriel, el ángel enviado a Esdras, tiene como objetivo hacerle comprender que es imposible para un hombre entender el camino del Altísimo. Uriel subraya que los humanos, siendo corruptibles y mortales, no pueden siquiera comprender los misterios de la naturaleza, como el fuego, el viento o el paso del tiempo. Entonces, ¿cómo podrían abarcar el designio de Dios? Este planteamiento se asemeja a las reflexiones del libro de Job. Esdras, por su parte, se preocupa por la prosperidad de los impíos y la situación de decaimiento de Israel, mientras que Uriel también considera el origen del corazón maligno. Esta diferencia de enfoque podría ser un indicio de la utilización de fuentes diversas o simplemente un recurso literario. En un momento, Esdras sugiere que hubiera sido mejor no haber existido, lo cual provoca una nueva respuesta de Uriel. A través de la parábola de la pugna entre la selva y el mar, Uriel intenta demostrar que el hombre, habitante de la tierra, no puede comprender las cosas del cielo. El diálogo entre el ángel y el vidente es la forma literaria principal, enmarcando las preguntas sobre los misterios de la naturaleza y el mundo celeste, similar a los discursos de Job 37-39 y Eclesiástico capítulo 1, versículos 2 y 3. Muy bien, hasta aquí podemos dejarle. Vemos entonces cómo el planteamiento es el mismo que encontramos tanto en Job como en los habitantes de Judea cuando van a Babilonia, cuando son exiliados. Se empiezan a preguntar, ¿dónde está Dios? Se burlan de nosotros y todo el día nos preguntan, ¿dónde está tu Dios? Es esa cuestión, ¿no? Como el libro cuarto de Esdras, como vemos, aunque utiliza aquí un lenguaje mítico apocalíptico, está tocando la llaga de todos nosotros, de todos los seres humanos, que nos preguntamos, ¿y por qué los malvados progresan y nosotros que vamos a misa los domingos, que pertenecemos a grupos de apostolado, que tomamos los cursos del Padre Ricardo, nomás no progresamos en comparación a ellos, ¿no? Porque pues ellos tienen dinero, tienen armas, compran a los políticos, a los jueces, a todo mundo. Y uno se queda, ¿y por qué nadie les pone un alto? ¿Verdad? Y eso es lo que se planteaban los apocalípticos. Como la humanidad no puede salvarse a sí misma, es necesaria la intervención de Dios para acabar con el mal
con el pecado y con la muerte. Todos los grupos apocalípticos pensaban esas líneas maestras en su pensamiento. Y vemos cómo indirectamente nos ha pasado, o quizá directamente nos ha pasado ese tipo de ideas en la cabeza. Decimos, vivimos en un país entregado al narco, entregado a la pobreza, que por más que a la gente le den sus ayudas económicas, están igual de fregados. Fíjense cómo estas inundaciones en Chalco y en otros lugares, y uno se queda pensando, esa gente tiene 6 años, por lo menos, recibiendo sus ayudas y están igual, o quizás está peor que cuando estaba el PRI ahí gobernando Chalco. Y uno se queda ahí, cómo es que la gente no ha progresado? ¿Cómo es que no ha progresado? Porque no basta regalar dinero, tienes que enseñar a la gente a utilizar el dinero. Tienes que formar a las personas, pues prácticamente en cursos de lo que le llaman la libertad financiera, que consiste simplemente en no gastar más de lo que ganas, ¿verdad? Si Y gastas más de tratar lo de que ahorrar ganas, un poquito. ¿cómo, perdón? Y tratar de ahorrar un poquito. Tratar de ahorrar, ajá, y sobre todo entre ahorrar e invertir en algo que siendo bueno te va a redituar. Pero mucha gente, piense tan solo cómo está de alta, de cara a la canasta básica. ¿Cuánto cuesta el huevo? Aquí el chayote subió de 18 pesos el kilo hace un mes a Como a hoy 100 pesos. está a 100 pesos. Sí, el Hoy está a chayote. 100 pesos el chayote aquí en el Claro, centro de es la... cierto. Ujú. Pero me dijeron que por los narcotes, estos del aguacate, Sí, también le están atacando el chayote. sí, sí. O sea, es el narco, fue la sequía, ahora va a ser el exceso de lluvia también, ¿verdad? Porque si no es la sequía, el exceso de lluvia, y ahora imagínense si este huracán Beryl, o Beryl, ¿verdad? Como le llamen, si vuelve a tomar fuerza y le pega duro allá a la península de Yucatán, dicen lo más probable es que va a seguir la ruta de Gilberto, ¿verdad? Quienes somos del programa 50 y más, nos acordamos del huracán Gilberto que entró ahí, Claro, que entró hasta Chiapas. ahí donde está Coquita, ¿verdad? Ahí entró directamente y se coló hasta Monterrey y todo el desastre que hizo en el Santa Catarina y todo eso. Creo que fue que el 88 por ahí, ¿no? Cuando fue Gilberto. Y tomó Gilberto la misma ruta que está tomando el huracán Beryl actualmente. Va a pasar, bueno, Gilberto pasó exactamente arribita de Cancún y se dirigió justo hacia la región me parece Ciudad Victoria o ahí Reynosa, por ahí entró y después se desvió directamente hacia Monterrey. El huracán pasó, el ojo del huracán pasó por Monterrey y dicen, será lo mismo ahora con Beryl. Beryl ya rompió récords, ya ha roto récords actualmente. Es el huracán categoría 4 que más rápido se ha formado. Se formó y llegó a categoría 4 todavía en junio, el 30 de junio. Y se esperaba que, por ejemplo, cruzando las islas de Granada y todas esas, se debilitara a categoría 3 y no, subió a categoría 5. De 4 no bajó a 3, sino subió a 5. Ahora también dicen, es que pasando Jamaica, ahora sí se va a hacer chiquito y va a ir bajando de categoría de 3, de 2 y se espera que llegue categoría 1 a la península de Yucatán. ¿Y qué tal si no? ¿Verdad? ¿Y qué tal si no? Porque si este huracán ya ha roto algunos otros récords, es probable también que se refuerce contra todos los pronósticos, como ayer, contra todo pronóstico que se creía que iba a degradar a categoría 3, subió a categoría 5 y que ahorita bajó a categoría 4, pero puede ser que después de pasar por Jamaica aumente otra vez de categoría y de Jamaica a Cancún creo que hay todavía como 1000 kilómetros de mar.
Entonces, si las cosas no salen como esperaban los meteorólogos, ¿qué va a pasar con la gente? Sí, ¿Verdad? otra tragedia. Otra tragedia, tanto en la península de Yucatán, como después que entrando el huracán, dicen con toda probabilidad el huracán va a entrar al Golfo de México. La pregunta es, ¿hacia dónde va a agarrar? Y la respuesta está en las temperaturas del mar. No es tanto hacia dónde se va a llevar el viento, no, pues el huracán es el que genera el viento. Pero el huracán sigue como perrito, como los perros siguen el olor de algo que tú les das para que busquen ahí los sabuesos, el huracán busca la temperatura del mar. Y si la temperatura del mar en las costas de Tamaulipas, por ejemplo, si está más elevada ahí que en las costas de Texas, el huracán se va a ir hacia Tamaulipas, necesariamente. Va a tomar la ruta que tenga el agua más cálida. Ajá. Y así se rigen los huracanes. Y eso lo descubrieron hace poco, porque siempre eran así como casi apuestas aquí y allá, pero ahora como ya tienen muchísimas, tienen miles de boyas en el mar que van registrando la temperatura de la superficie del mar, así es como saben por dónde va a ir el huracán. Ujú. Pues bueno, ahora alguien dirá, este huracán es un signo apocalíptico, ¿no? Pues siempre habrá, siempre ha habido huracanes y siempre habrá. El problema es nosotros los humanos, cómo enfrentamos estas situaciones y cómo a pesar de que llega el huracán y hace sus desastres, nuevamente son los malos los que tienen los recursos para salir adelante y los pobres quedan otra vez ahí fregados, ¿verdad? Y por mucho que digan, no, que ya no era necesario el Fonden y ahora con el ejército vamos a solucionar todo, pues sabemos que no es cierto, Pues ¿verdad? Sabemos que no es cierto. Este tipo de cosas superan toda organización de una nación, porque incluso a Estados Unidos le pegó horrible cuando fue el huracán Katrina, y ahí se Nuevo demuestra, Orleans, ¿sí? Y la naturaleza siempre, pues, tiene una forma muy cruda de mostrar su poder, ¿verdad? Pero los humanos deberíamos aprender de los errores pasados. Y en lugar de eso, ¿qué hacemos? Gracias a Dios ya México perdió en la Copa la Copa América, y ya no va a haber gente ahí American. atarugada viendo la televisión, porque cómo les encanta distraer a la población con el canijo fútbol, ¿verdad? En lugar de que la gente crezca y madure y enfrente su vida diaria, los distraen con fútbol, ahora con olimpiadas, imagínense. En fin, pues pidamos a Dios que nos dé esa fortaleza para mantenernos siempre firmes y atentos y poder servir lo mejor posible a los demás. Y veamos cómo aquí en el libro de Enoc, perdón, en el libro de Cuarto de Esdras, pues se sigue planteando el mismo problema de siempre. ¿Por qué el mal? ¿Por qué los malos progresan? ¿Por qué los buenos se quedan rezagados? ¿Por qué si Dios es misericordioso permite las guerras? ¿Verdad? Es la pregunta que se hace en muchos lugares del mundo. ¿Por qué los cristianos que están dando su testimonio en África, en la India, son objetos de atentados terroristas de los musulmanes, ¿verdad? Que les explotan iglesias, masacran a la gente y nomás dicen, ay, pobrecitos, pero pues la vida sigue, y mientras no se no se solucionen esos problemas, pues ¿qué va a pasar? La gente se seguirá quejando y seguiremos planteándonos las mismas preguntas que Esdras, el Esdras de este libro, que no es el Esdras bíblico, claro está, sino un personaje que aquí representa al Esdras bíblico, pero que finalmente es como una especie de filósofo, ¿verdad? Que encontramos a finales del siglo I y comienzos del siglo II de la era cristiana. Bien, pues les doy la bendición y les agradezco que se hayan conectado el día de hoy. Les voy a pasar entonces al rato el link del video y los apuntes.
Muy bien. El Señor Muy esté bien. con ustedes. Gracias, Padre. Con su Con su espíritu. Con La tu bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Espíritu. ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas Descansen. noches. Gracias. Que Muchas descansen. gracias, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches.